memoria histórica. La casa ahí donde Sí. se fundaron las fuerzas de la casa son de la familia Yáñez. Es una organización abierta, civil, pacífica. Ya comenzamos a grabar. Disculpe la interrupción, doctor. Y no te preocupes. Estaba muy, muy interesante esto. Bueno, primero quiero mandar un saludo a todas y a todos los que nos acompañan en esta 24ª Feria del Libro que se organiza en Tehuacán, en esta ocasión de manera virtual. También agradecer el tiempo que el doctor Rigoberto Martínez Escarcega nos ha brindado, que ha dispuesto para nosotros, para presentar su conferencia. Y también quisiera, mencionar o compartir con ustedes una pequeña semblanza del doctor para tener más o menos como un panorama, ¿no? De cuál ha sido su trayectoria. Y yo creo que también con esta semblanza nos vamos a ir dando cuenta de las líneas de investigación que el doctor trabaja. El doctor Rigoberto Martínez Escarcega es licenciado en Educación Primaria por el Centro de Actualización del Magisterio en 1997. Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1998. Maestro en Educación por parte del Centro de Investigación y Docencia en 2001. Doctor en Educación por la Universidad de Tijuana en 2005. Docente en el nivel de educación básica de 1995 a 1999. Maestro de apoyo en educación especial de 1999 a 2004. Catedrático e investigador de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional a partir de 2004. Fundador y director general del Centro Latinoamericano y Pensamiento Crítico a partir de 2012. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y es miembro activo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. El doctor tiene muchas publicaciones, ¿no? Entre ellas el libro que se titula Educación, Poder y Resistencia, una mirada crítica a la vida escolar. Otra de sus publicaciones, de sus obras, es El estado del conocimiento de la investigación educativa, su epistemología y sus métodos, publicada en 2010. Otra obra, La epistemología rupturista, reflexiones sobre un psicoanálisis del objeto, publicada en 2011. Un libro también titulado Teoría crítica e investigación educativa, imaginarios políticos de una definición polémica, publicado igual en 2011. Otra de sus obras es Marx y el incisivo problema de la enajenación, publicado en 2013. Otra de sus obras es Pedagogía tradicional y Pedagogía crítica, en 2014. Una obra de 6 volúmenes, titulada Dominación y Resistencia, publicada en 2015. De las obras más recientes se encuentra Batman y la lucha de clases, publicada en 2006. Tengo que decir que esta es una obra que comencé a leer el día de ayer y es una obra muy,
agradable, sin perder el sentido crítico, ¿no? Pero haciendo un análisis muy, muy completo, sobre todo sobre cuestiones como la mentira, ¿no? O incluso cuestiones como la epistemología. También el doctor ha tenido contacto con pensadores o con académicos de la pedagogía crítica como Peter McLaren y Henry Giroux. Y ha estado adscrito a la lucha zapatista, pero ahora se encuentra, digamos, en el ámbito educativo. Creo que con estos datos podemos percibir que el doctor tiene un fuerte compromiso hacia la educación, pero siempre desde una posición crítica. Y la conferencia que nos compartirá el día de hoy tiene por título Capitalismo y sobrevivencia, los retos del pensamiento crítico en el siglo XXI. Doctor, nuevamente le agradezco mucho su presencia, el tiempo que se ha permitido brindarnos y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Bien, muy bien. Espero que se esté dando bien la comunicación. Un saludo, Jesús, un saludo con todo el corazón, con toda la sinceridad, a ti y a los colegas de allá del sur, de Puebla, de Tehuacán, que nos hacen esta invitación a la Feria del Libro, así que, bueno, pues vamos a compartir con ustedes algunas de los apuntes que tenemos sobre una investigación en curso. El título, que más bien es una provocación, es más bien capitalismo o sobrevivencia. No un y, sino un o, que es alternativo. Y este título lo elegí parafraseando de alguna forma, ¿no? De manera simbólica, un libro muy conocido, clásico en el marxismo, de Rosa Luxemburgo, que se llama Socialismo o Barbarie. Entonces, obviamente que es una paráfrase, ¿verdad? Es una especie de referencia simbólica al trabajo de esta gran luchadora social alemana, Rosa Luxemburgo. Entonces creo que, y el subtítulo se llama Los retos del pensamiento crítico en el siglo XXI. Son apuntes, ¿no? Algunos apuntes que quiero compartir de manera modesta, ¿no? Sobre una investigación filosófica, obviamente, sobre el curso, sobre el destino de la especie humana en el siglo XXI. Miren, quisiera decir que hay un punto de partida. Un punto de partida que yo lo ubico en uno de los grandes pensadores del siglo XX, que son Horkheimer, Max Horkheimer y Adorno, Theodor Adorno, que son uno de los exponentes de lo que conocemos como la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica. Estos dos pensadores judíos tuvieron la osadía de ser marxistas, obvio, y psicoanalistas. Entonces, y además eran de adscripción judía en Alemania, piénsenlo, antes de la Segunda Guerra Mundial, así que vivieron una persecución del régimen nazista, fascista de Hitler, pero también vivieron la persecución de los marxistas, que no los querían por ser psicoanalistas, y de los psicoanalistas, que no los querían por ser marxistas, ¿no? Y además, como eran, no solamente eran anticapitalistas, en el pleno sentido de la palabra, sino que además eran antitotalitarios, también padecieron la persecución del régimen staliniano, del totalitarismo ruso comunista. Entonces eran perseguidos por los fascistas, por los comunistas, y también eran perseguidos por los capitalistas, ¿no? Así que no tenía cabida, ¿no?, en ninguna parte del mundo. En medio de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1944, ubiquen esa fecha, es importante, 1944, publican un libro muy importante, un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración. Estos dos pensadores se encuentran en el exilio, están exiliados, andan vagando por el mundo porque parece que no tiene cabida el pensamiento crítico en un mundo tan salvaje. Y entonces
se encuentran en el exilio y hay un momento de pesimismo porque están al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces deciden hacer unos escritos y se proponen hacer una investigación de largo alcance, yo más bien le llamaría un manifiesto de la especie humana, donde se plantean la siguiente pregunta de investigación, o más bien tratan de aportar elementos filosóficos, científicos, que permitan dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación. Y se dicen, ¿por qué la humanidad, en vez de humanizarse, se ha hundido cada vez más en la barbarie? Piensa en el contexto, 1944, la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que estos pensadores estaban decepcionados de la especie humana. Las naciones, el mundo, la humanidad, en una locura capitalista, ¿no? Un afán de ganar territorios, los diferentes bloques políticos y los diferentes grupos de poder inmiscuyeron a la humanidad en una guerra fratricida. Y esa pregunta fue la pregunta del siglo XX, ¿por qué la humanidad se ha hundido cada vez más en la barbarie? Y así inició este trabajo de Adorno, lo que podríamos denominar como la teoría crítica. En el siglo XXI, esta pregunta me parece que sigue teniendo vigencia, y más ahora en los tiempos de COVID, de pandemia. Pero hay que poner esta gran interrogante en un nuevo contexto, ¿de acuerdo? Y yo creo que esta pregunta, nosotros somos herederos de esta pregunta, hay un grupo de compañeras y compañeros, y espero que cada vez sea más, que sigue preocupado, igual que estos dos pensadores, por el destino de la humanidad. Y es lo que les quiero compartir, ¿de acuerdo? Esta preocupación por el destino de la especie humana. Más allá de los localismos, los regionalismos, los nacionalismos, los chauvinismos, hoy estamos pensando en la especie humana, en el destino de la especie humana. Y hoy la pregunta que nos planteamos en el siglo XXI es si podremos sobrevivir. La pregunta es si la especie humana tiene posibilidades de sobrevivencia. Ya no estamos planteándonos el asunto del comunismo, el capitalismo. La pregunta es que hoy somos anticapitalistas, no porque seamos comunistas o porque lo fuimos, sino porque estamos luchando por la especie humana. Entonces, hoy el dilema es ese: capitalismo o sobrevivencia. No sé si esto ayuda a encontrarle sentido al nombre de la conferencia. ¿De acuerdo? Y entonces les quiero hacer una pequeña reflexión en dos momentos. En la primera quiero mostrar primero el nivel de la barbarie. O sea, es verdad, o sea, qué tan cierto que es que estamos sumidos en la barbarie. Es decir, que primero vamos a ver los síntomas, ¿de acuerdo? Los síntomas de la barbarie. La humanidad parece que se ha hundido en la barbarie, que está hundida en la barbarie. Es una afirmación muy fuerte, entonces tendríamos que, primero, quiero compartirles algunos elementos para ver el nivel de la barbarie. Y luego después, si quieren ustedes, vemos la etiología, ¿de acuerdo? La etiología quiere decir cuál es el origen de esta barbarie, qué es lo que está generando esta barbarie. Y luego hacemos una especie de reflexión prospectiva, qué va a pasar con la especie humana. Y para ver qué es la especie humana, voy a acercarme un poco al psicoanálisis. Porque es el que también se ha preocupado por ver qué es la especie humana, qué es el ser humano, si es bueno o es malo, cuál es la naturaleza del ser humano. Entonces les voy a compartir, si me lo permiten, Jesús, voy a compartir mi escritorio para solo algunos apuntes. Les digo que son apuntes que están de una investigación que está en proceso. Sí, está bien, doctor. Adelante. Les voy a ver si puedo. No sé si están viendo mi escritorio. Sí, bueno, ya yo ya veo su presentación. Bien, ustedes me dicen, porque solamente son algunos apuntes, no voy a usar mucho, ¿de acuerdo? Bien, este es el. Voy a hacerlo más grande, espero que tengan ustedes acceso a esos apuntes. Y me quedo con esta pregunta de Horkheimer. ¿Lo ven? De Adorno. ¿Por qué la humanidad, en lugar de alcanzar un estado verdaderamente humano, se hunde en una nueva forma de barbarie? Es la pregunta que se hicieron Adorno y Horkheimer en este libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, publicado en 1944.
Bueno, vamos a asomarnos un poco a la barbarie humana, ¿no? A esta forma de barbarie. Miren, aquí les comparto un pequeño extracto de Eduardo Galeano. Estuve utilizando extractos de grandes pensadores, ¿de acuerdo? Que han estado preocupados por el destino de la especie humana, de la humanidad. En este caso voy a compartirles de Eduardo Galeano, de Fidel Castro, algunos textos que elaboró al final de su vida, cuando ya no estaba en el poder y cuando, como siempre, ¿no? Era un viejo sabio preocupado por la humanidad. Miren lo que nos dice Galeano. Nos dice Galeano, está hablando en 1992. 2.500 científicos de los más diversos países convocados por las Naciones Unidas habían coincidido en anunciar para los próximos tiempos los cambios de clima más acelerados de los últimos 10.000 años. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? El planeta había sido desollado de su piel vegetal, a tal ritmo que las florestas tropicales destruidas equivalían a 2 Italias y media, y las tierras fértiles que se habían vuelto áridas tenían la extensión de Alemania. Se habían extinguido 250.000 especies de animales y de plantas. La atmósfera estaba más intoxicada que nunca. 1.300 millones de personas no tenían casi ni comida, y 25.000 morían cada día por beber agua que los venenos químicos o los desechos industriales habían contaminado. Palabras de Galeano, un poco, ¿no? Para ver la dimensión de la barbarie. El calentamiento global, un análisis hecho por las Naciones Unidas. Estamos hablando del discurso oficial, no estamos hablando del discurso crítico. Vean ustedes cuál es el balance. Hecho en el 2007. El cambio climático afectaba al continente americano de forma importante al generar más tormentas violentas, olas de calor, sequías como nunca antes en la historia de la especie humana, del planeta. La política energética de los Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dice, cuál es la política energética de nuestros vecinos del norte, parafraseando al comandante Fidel Castro. Miren, el planeta marcha hoy sin política sobre este grave problema. Mientras los niveles del mar se elevan, las enormes capas de hielo que cubren la Antártida y Groenlandia, donde se acumula más del 90% del agua dulce del mundo, se derriten con creciente ritmo. Y ya la humanidad, el pasado 30 de noviembre del 2011, alcanzó oficialmente la cifra de 7.000 millones de habitantes que en las áreas más pobres del mundo crece de forma sostenida e inevitable. ¿Es que acaso los que se han dedicado a bombardear países y matar millones de personas durante los últimos 50 años se pueden preocupar por el destino de los demás pueblos? Esas son las palabras del general, ¿no? De Fidel Castro. Está hablando de la política energética norteamericana. Combustibles fósiles. Vamos a ver. ¿Qué son los combustibles fósiles? El problema fundamental del calentamiento global son los combustibles fósiles, que prácticamente son, fundamentalmente, ¿no? Digo, son el petróleo, el gas natural y el carbón. Hay otros, obviamente, pero son los principales. El siglo XX fue el siglo de los combustibles fósiles. Hemos explotado los combustibles fósiles. Esa es una de las, digamos, de las causas fundamentales de la barbarie humana. Duele pensar que anualmente se consumen 10.000 millones de toneladas de combustibles fósiles, lo que significa que cada año se derrocha lo que la naturaleza tardó 1 millón de años en crear. Escuchen bien esto, o sea que en combustibles fósiles cada año derrochamos lo que la naturaleza creó 1 millón de años en crear. O sea que cada año consumimos 1.000 años de lo que la naturaleza ha creado. El consumo de energía, vamos a ver la inequidad en el consumo de energía en la actualidad. Sabemos que la mayoría de las guerras en las últimas décadas tienen como el factor central el control de las fuentes de energía. Esto habría que asentarlo desde ya. La energía, las fuentes energéticas del planeta han sido el motivo de todas las guerras del siglo XX, porque son también los principales bastiones de la riqueza planetaria del capitalismo. El petróleo, el gas natural, son la energía atómica, obvio. Fueron el elemento central de las guerras, de todas las conflagraciones, de todos los encuentros, de todas las acciones bélicas desarrolladas en el siglo XX, las Primera, la Segunda Guerra Mundial, y todos los las guerras, las intrigas, los golpes de Estado,
han girado en torno a los combustibles fósiles, porque es una gran fuente de riqueza, extraordinaria, la más grande que ha encontrado el capitalismo en el siglo XX. Bueno, pues cuando hablamos de energía estamos hablando del móvil, ¿no? El móvil por el fundamental, no es el principal ni el único, pero sí el central de la acumulación de capital en el siglo XX. Véanlo, el consumo de energía es garantizado a sectores privilegiados, tanto en los países centrales como en los países periféricos. Mientras la mayoría de la población mundial no tiene acceso a los servicios básicos. El consumo de per cápita de energía en Estados Unidos, esto quiere decir por habitante, por número de habitante, es de 13,000 kilowatts. Vean esta comparación. Mientras que el promedio mundial es de 2,429. Y en América Latina el promedio es de 1,601. ¿Lo ven? Espero que vean la inequidad en el consumo de la energía. 13,000 kilowatts por habitante en Estados Unidos contra 1,601 en América Latina. Para que ustedes vean quiénes son los que consumen la energía, los consumidores de la energía. El consumo de energía en el norte y en el sur. Vamos a ver estos análisis tan brillantes de Eduardo Galeano. Miren, si se comparan en los promedios del norte y del sur, cada habitante del norte consume 10 veces más energía, 19 veces más aluminio, 14 veces más papel, 13 veces más hierro y acero. Cada norteamericano echa al aire en promedio 22 veces más carbono que un hindú, 13 veces más que un brasileño. La difusión masiva de esos modelos de consumo, si posible fuera, tiene un pequeño inconveniente. Se necesitarían 10 planetas como este para que los países pobres pudieran consumir tanto como consumen los países ricos, según las conclusiones del fundamentado informe Brundtland, presentado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en 1987. Escuchen a Galeano. Quiere decir que si nosotros tuviéramos el mismo nivel de consumo norteamericano, se requerirían 10 planetas más para poder igualar el nivel de consumo de los ciudadanos. Quiere decir que el modelo norteamericano, el modelo occidental, el modelo del hombre blanco es inoperante, es inviable, ecológicamente es inviable. No se pueden tener una cantidad de automóviles o de albercas de agua con agua potable como lo tienen los norteamericanos. La riqueza del norte se cocina con la pobreza del sur. La barbarie, ¿no? La barbarie del norte se alimenta de la sangre del sur. El derroche de energía. Miren esto. Una prueba del derroche de energía en Estados Unidos y de la desigualdad de su distribución en el mundo es que en el año 2005 en China había menos de 15 automóviles por cada 1,000 habitantes. En Europa 514 y en los Estados Unidos 940 en 2005. El número de automóviles por habitante. Esto quiere decir que en la actualidad Estados Unidos ha rebasado la cantidad de automóvil por ciudadano. Esto quiere decir que en Estados Unidos, en promedio, hay un automóvil por cada ciudadano, por cada habitante, por cada persona que existe en Estados Unidos, hay un automóvil. El automóvil es el ejemplo, el símbolo de la sociedad occidental. Pero este modelo es, les dije yo, inoperante, porque si cada habitante, si hubiera un automóvil por cada habitante en el planeta, ya lo hubiéramos destruido. Se requieren 10 planetas más, ¿de acuerdo? 10 planetas como el nuestro más, para poder alcanzar el nivel de consumo norteamericano. Nos han inventado, ¿no? nos han calcomido el alma con el imaginario de la vida norteamericana y el automóvil. Me voy a quedar con el asunto del automóvil un poco, ¿de acuerdo? Y ahí lo voy a dejar esta primera parte. Miren, vamos a hablar del automóvil como el símbolo del capitalismo, de la barbarie, ¿no? De la barbarie del siglo XXI. Henry Ford, que ustedes seguramente conocen a Ford y a Firestone, eran dos buenos amigos, ¿no? Por allá en los años 20. Y entonces decidieron hacer una nueva industria, la industria del automóvil. Pero en los años 20, en Estados Unidos y en el mundo, cuando no existen automóviles, solo existía el transporte público, el tren, los ferrocarriles. Y entonces era una osadía desafiar, ¿de acuerdo? Desafiar a la lógica del siglo XX. ¿Cómo iba a poder triunfar una industria del automóvil que era caro, era un producto muy caro y además era muy contaminante?
y estaba fuera del imaginario social. Entonces se van a juntar 3 empresas. Ford, que va a construir el primer automóvil, Firestone, los neumáticos, y Rockefeller, obvio, que era el magnate de los combustibles fósiles, del petróleo. Y entonces nos van a inventar. El automóvil es una invención del capitalismo. Nos van a inventar el automóvil asociándolo a la individualidad, al triunfo, a la libertad, a la velocidad. Vamos, la velocidad como un símbolo de la libertad capitalista, del individualismo, y triunfó. Los resultados es que hubo una guerra entre el transporte público, los ferrocarriles, y el automóvil. Vean ustedes el análisis, el resultado en la actualidad. El sagrado motor. El alto cielo del fin de siglo. En los Estados Unidos se concentran la mayor cantidad de automóviles del mundo y también la mayor cantidad de armas. 666. De cada $6 que gasta el ciudadano medio, uno se consagra al automóvil. De cada 6 horas de vida, una se dedica a viajar en auto o a trabajar para pagarlo. Y de cada 6 empleos, uno está directa o indirectamente relacionado con el automóvil. Y otro está relacionado con la violencia y sus industrias. Cuanta más gente asesinan los automóviles y las armas, y cuanta más naturaleza arrasan, más crece el Producto Nacional Bruto. Estoy parafraseando a Galeano. Hasta ahí lo voy a dejar, no voy a ahondar más para no agotarlos. Espero que hayan tenido acceso a mi pantalla, Jesús. Sí, estoy revisando también aquí un poco la conferencia por el Face y sí aparece. Bien, muy bien. Y si puede ser dialógica, está bien, me pueden interrumpir, ¿de acuerdo? Para quitarle lo plano a la presentación. Lo que les estoy mostrando es la barbarie, ¿de acuerdo? Síntomas de la barbarie humana. Hay una entrevista de Hawkins, Stephen Hawking, que fue uno de los grandes pensadores del siglo XX. Es un personaje muy importante, caracterizado porque era cuadraplégico, no podía hablar. Entonces se dedicó un poco, él sintetizó la teoría de la relatividad de Einstein y algunos de los supuestos de la mecánica cuántica. Entonces, bueno, por ejemplo, sus teorías hicieron posible que descubriéramos los agujeros negros en el espacio. Fue un pensador extraordinario. Y entonces, antes de morir, antes de fallecer, en el periódico La Guardia, que es un periódico, me parece que es inglés, la última entrevista que concedió es pública, ustedes se pueden consultar en internet, le preguntaron sobre el destino de la humanidad. Y entonces él, que estaba en una misión especial en la NASA, en una misión que se encargaba de explorar la vida fuera del planeta. Eso hace esa misión. Es un grupo muy especial, una élite de científicos de la NASA que se dedican a explorar, ¿no? Si hay condiciones, si hay vida fuera del planeta o condiciones habitables. Y lo que nos dijo este gran pensador antes de morir, ¿de acuerdo? En el preciso momento, antes de su fallecimiento, la última entrevista nos dijo que si en los próximos 100 años la especie humana no concebía condiciones habitables fuera del planeta, estaba condenada a su destrucción. Es decir, que este pensador nos vaticinó el exterminio de la especie humana. En los próximos 100 años. En los próximos. Sé que las cifras que les he presentado parecen catastróficas, ¿de acuerdo? Pero un síntoma de la barbarie y del nivel de autodestrucción de la especie humana lo es el mismo COVID. En el siglo XXI, ustedes y yo estamos ahorita confinados por el asunto del COVID, un pequeño virus con una tasa pequeña, baja de mortalidad, pero que ha puesto al planeta de cabeza. El COVID nos ha demostrado la fragilidad de la especie humana, la fragilidad. Un pequeño virus se vuelve planetario y pone de cabeza la economía. Los servicios de salud, que son eminentemente deficientes, que el capitalismo y el modelo neoliberal, que es un modelo de crecimiento dentro del capitalismo, leonino, donde el trabajador es un producto, una cosa, en donde el crecimiento económico se basa a costa del desempleo y de la desigualdad social. Este modelo neoliberal de crecimiento dentro del capitalismo no es sinónimo de capitalismo, es un modelo de crecimiento dentro del capitalismo. Este modelo o este capitalismo rapaz, depredador, de acuerdo, nos ha conectado, pero también nos ha vuelto vulnerables, frágiles. Ha desmantelado los servicios de salud,
los hospitales, los medicamentos, los servicios, porque los ha privatizado, porque ha convertido todo lo humano y lo no humano, las cosas en mercancías. Entonces, al privatizar los servicios de salud, nos ha vulnerado. El virus es mucho más grave, más letal. Es más letal. Los epidemiólogos, yo no soy epidemiólogo, han demostrado que si no se hubieran llevado a cabo estrategias de distanciamiento social por sí mismo, la humanidad por lo menos había perecido por lo menos el 50% de la especie humana, la mitad de la especie humana. No es por la letalidad del virus. El virus no es tan letal. El virus tiene un 8% de letalidad. Es muy inofensivo. Es más inofensivo el COVID que la influenza. La influenza tiene mayor nivel de letalidad. El problema son los servicios de atención, de salud, que al aglomerarse los enfermos y la falta de atención es lo que provoca la mortandad. Entonces, la mortandad no está en el virus, sino en la capacidad de atención. Eso lo ha provocado el capitalismo. Imaginen ustedes nada más los efectos de un virus que tenga un poquito más alto el nivel de letalidad. En un nivel de un porcentaje, el 20% de la humanidad en este momento se estaría exterminada. Nos habríamos exterminado. Entonces parece que este diagnóstico sobre la barbarie humana no es tan errático. ¿De acuerdo? Es decir, cada vez nos enfrentamos más parece que a un futuro no muy promisorio. La pregunta es esta, y entro a la segunda parte de la reflexión, ¿de acuerdo? La pregunta es indudable esta vocación autodestructiva de la especie humana. Parece que la especie humana va de manera acelerada a su propia destrucción, caminando, desbocado, al abismo. La pregunta es si la especie humana, ¿qué es la especie humana? En esa segunda parte. Ahí está, les dije yo, el síntoma de la barbarie. La pregunta es si la barbarie es parte constitutiva de la especie humana, o si se ha instalado de forma tangencial en la sociedad. Esta pregunta sobre cuál es la naturaleza de la especie humana, si somos buenos o malos por naturaleza, si somos autodestructivos, es una pregunta que se hizo el psicoanálisis, la filosofía del psicoanálisis, los filósofos del psicoanálisis. Freud, entonces les voy a hablar en 3 etapas. Primero, cómo nació esta reflexión sobre la naturaleza de la especie humana, está en Freud, y luego están sus continuadores. En Freud tenemos la primera gran interrogante o interés por descubrir la naturaleza humana. Y estudió las pulsiones, al ser humano como un ente pulsional. Podríamos decir que hay 3 etapas. En la primera etapa, en 1905, en 1900 Sigmund Freud funda el psicoanálisis, teóricamente. Publica la interpretación de los sueños, donde en el 7º capítulo va a exponer un esquema teórico sobre la psique humana. Y ahí nace el inconsciente como objeto de estudio, como un objeto científico, pero también surge la teoría del psicoanálisis. En esos mismos años, y en esa época fundacional, en 1905, 5 años después de esta gran obra fundacional, publica 3 ensayos de teoría sexual. Y en estos ensayos, Freud aborda el asunto pulsional. Y ahí Freud descubre que los seres humanos tenemos 2 grandes pulsiones, las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación. Quiere decir esto, una necesidad inherente al ser humano de reproducción. Es decir, la sexualidad es parte de la reproducción de la especie. Pero también tiene otra pulsión que es la de la conservación. La especie humana tiene que conservarse. Y aquí ya entra el hambre, el sueño y las funciones básicas de conservación. Entonces Freud divide estas 2 grandes pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación. El hambre y la reproducción, la conservación y la reproducción de la especie. Parece entonces que la especie humana está vertebrada por estas 2 grandes pulsiones. Y luego así construye, ¿no?, lo que nosotros conocemos como las etapas pulsionales, diferentes tipos de pulsiones sexuales, líbicas, la libido como la energía que está detrás de las pulsiones. Las 4 etapas del desarrollo pulsional de la libido, que es la oral, la sadicoanal, la fálica y la genital, mediadas por un periodo de latencia. En fin, son las hipótesis iniciales del psicoanálisis. En el año de 1915 aproximadamente, quiere decir 10 años después, una década después, en la siguiente década de estudio del psicoanálisis, surge una escisión al interior del grupo de los primeros psicoanalistas entre el grupo de Freud, de Sigmund Freud, Adler, por supuesto,
y Jung. Y entonces Jung va a debatir algunas de las tesis de Freud sobre el asunto pulsional. Jung es un psiquiatra que trabaja en Zurich y que es director de una clínica psiquiátrica que trabaja con esquizofrénicos. Freud no trabajaba con esquizofrénicos, sino con neuróticos, que es un nivel, digamos, menos avanzado, ¿no? De la pérdida del principio de realidad. Entonces, como Jung tenía contacto con los esquizofrénicos, con pacientes esquizofrénicos, psicóticos, entonces observó que también las pulsiones de conservación o yoicas tenían un contenido libidinal. Quiere decir esto, que los psicóticos, que la psicosis, la psiconeurosis, tienen una tendencia a enamorarse de sí mismos, una tendencia narcisista. Entonces Jung empezó a cuestionar las tesis de Freud, planteando que también, que no podíamos dividir las pulsiones en sexuales y en pulsiones de autoconservación, porque también las pulsiones de autoconservación tenían un contenido libidinal. Y esto obligó a Freud a replantear sus tesis iniciales, y vamos a plantear como una segunda etapa, ¿de acuerdo? El psicoanálisis, por lo menos freudiano, cuando debatiendo con Jung, Freud va a construir la noción de narcisismo, y va a descubrir entonces que efectivamente, que hay una misma energía pulsional, una misma energía, y que esta energía acumulada en el yo se puede convertir en libido de objeto, quiere decir cuando invistes un objeto externo al tuyo, y eso se conoce como una pulsión sexual, o libido yoica, cuando esa libido, en vez de investir un objeto, me invisto a mí mismo. Lo que pasa es que hay un desdoblamiento del yo. El yo se desdobla. El yo tiene una figura afectiva, idealizada, que después se va a convertir en el super yo. Pero al no encontrar esta figura idealizada, el yo la asume, la figura, y se parte. Entonces hay un yo que se dobla, un yo que se enamora de la figura afectiva y que pasa a representarla, y la otra parte que está enamorada de esta figura afectiva. Entonces son dos personalidades. Podríamos decir que el narcisismo es una especie de personalidad múltiple, dividida, en donde una parte asume el yo y la otra parte se enamora de ese yo. Entonces la libido de autoconservación, o más bien las pulsiones de autoconservación, también son libidinosas. Es una libido que en vez de investir un objeto externo, inviste al propio yo. Aquí surge el narcisismo. Es una nueva etapa. Entonces el ser humano, bueno, es fundamentalmente una persona que está mediada por la libido, por el amor. Eso es lo que nos está planteando el psicoanálisis. Descubre que la libido, que es lo animal, lo pulsional, es el amor, es la capacidad de amar, de investir. Invistes a los objetos y te invistes a ti mismo. Ese es el origen de las neurosis narcisistas o de las psiconeurosis narcisistas. Sin embargo, hay ciertos síntomas o anomalías epistemológicas en estas teorías del psicoanálisis que van a obligar poco a poco, a replantear estas tesis, que es el asunto de las constelaciones sádico-masoquistas. Tanto en la primera etapa del psicoanálisis, en la etapa sádico-anal, ya emergió una característica del niño, del infante, una característica sádica, es decir, una propensión a la agresión. Un niño que le ama, que goza, que siente placer por agredir a los demás. Esta característica de las pulsiones sexuales era como anómala, porque las pulsiones sexuales, según la teoría del psicoanálisis, tienen una tendencia a amar, no a destruir. Y en el narcisismo también surge una tendencia autodestructiva, ¿no? Cuando el sujeto no puede investir o agredir a un objeto externo, entonces esa agresión la asume el sujeto para sí mismo. Cuando yo no puedo agredir, cuando hay una pulsión de agresión que no puedo, digamos, inervar o aplicar, en términos más coloquiales, esta falta de inervación se vuelve autodestructiva porque el sujeto la asume y se convierte en masoquista. Entonces podríamos decir que el sadismo es una reversión, o el masoquismo es una reversión del sadismo aplicada al yo. Esta sintomatología destructiva está presente en las teorías del psicoanálisis. Sin embargo, años después, en el año de 1920 y tantos, 23, va a surgir algo que va a revolucionar al psicoanálisis. Y va a surgir a partir de una experiencia muy concreta de Freud, cuando va a visitar a su hija, y entonces observa a uno de sus nietos. Lo va a observar. Estuvo varias semanas en la casa, estamos hablando finales de la Primera Guerra Mundial, que era un periodo muy crítico para Freud, vivió muchas carencias, vivió prácticamente aislado y en la hambruna,
casi prácticamente muriéndose de hambre, y además con un cáncer en la quijada. Así que fue un momento muy difícil para Freud, porque estaba muriendo, sufrió muchos años, prácticamente estuvo al borde de la muerte, estuvo dialogando con la muerte durante más de la mitad de su vida, con un cáncer de mandíbula que le hacía la vida imposible. Vivió más de más de la mitad de la teoría del psicoanálisis se construyó bajo mucho dolor, un dolor extraordinario. En ese contexto, Freud se está con su hija algunas semanas o un par de meses y observa a su nieto. Es su hija Sofía, que por cierto va a morir años después y que va a ser un acontecimiento trágico para Freud. Y aquí observa que el niño es muy clásica esta escena. La mamá se va a trabajar todas las mañanas y entonces se queda ahí con una muchacha que les ayuda a cuidar al niño. Es un niño que apenas habla, de 2 años, 1 año y medio, 2 años. Y entonces el niño no llora. Se va la mamá, se va el papá a trabajar y el niño se queda ahí solo. Se aguanta el dolor. Es un niño que más o menos es, digamos, es autocontrolado. No se orina en la cama, duerme en su cuarto aparte, en su cuna, tiene una pequeña cuna, etc. Parece que es un niño como lo que podríamos considerar como muy maduro. Pero cuando se va la mamá, el niño juega con un muñeco a tirarlo. Tira su muñeco, como replicando la escena de abandono de la madre. Él se convierte en la madre y empieza a abandonar a sus juguetes, los tira sus juguetes, sus muñecos, sus juguetes, los empieza a tirar. Entonces, un poco como en lo que está observando Freud es que el dolor, ¿de acuerdo? La violencia que él padece, la está reproduciendo, representándose como el violentador, no como el violentado. Y entonces, observando esta tendencia del niño en sus juegos infantiles, esta tendencia violenta en los juegos infantiles del niño, va a empezar a emerger, aunque después, obviamente, aunque después el niño va y recupera estos juguetes, los avienta a un rincón, dice, no te quiero, los avienta, los agrede, un momento después o días después va por ellos, los rescata, pero vuelve a aventarlos. Es decir, que la ganancia de placer está en el dolor. Y entonces empieza a emerger en el psicoanálisis la hipótesis de la pulsión de muerte, que los seres humanos estamos vertebrados por una pulsión de muerte, que tenemos una propensión a sentir placer por el dolor. Y entonces surge en la tercera etapa del psicoanálisis, surge de manera enigmática y a contracorriente de lo que venían trabajando, esta pulsión de muerte. Entonces el ser humano tendría, Freud empieza a clasificar las pulsiones en 2 grandes grupos, las pulsiones eróticas y en el eros que es una figura, obviamente, una figura simbólica, es una metáfora de un personaje de la mitología griega, el eros y el tánatos. Entonces el eros va a aglutinar tanto a las pulsiones sexuales como a las pulsiones de conservación. ¿Por qué? Porque tanto unas como otras tienen una tendencia a unir, ¿de acuerdo? A la reproducción, a amar, a investir, ya sea un objeto o al yo, pero tiene una tendencia a investir. O sea, investes a objeto, las pulsiones sexuales son investiduras de objeto y las pulsiones de autoconservación o yoicas son investiduras de yo, narcisistas. Pero tanto unas como otras tienen un sentido de amar, de juntar, de vivir, de reproducir. Y en cambio, en contraparte, emergen las pulsiones destructivas, una pulsión que tiende a destruir y que siente placer con la destrucción. Y luego ya empiezan a emerger pequeños ejemplos. Por ejemplo, un niño, casi siempre se pone una niña, un niño, un ser humano que nunca ha tenido contacto con el hielo, en sus primeros meses de nacido, nunca ha tenido. Cuando los pone uno a pequeñas dosis de violencia, no muy grandes porque generan obviamente cierta, por el principio de placer, se repele el sujeto de lo que le genera demasiado dolor, pero cuando las dosis de dolor no son tan fuertes, no son tan traumáticas. Voy a poner el ejemplo un ser humano, cuando un pequeño niño de 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando le acercas un pedazo de hielo, la niña con sus manos toma el hielo y obviamente que lo que va a sentir es una especie como de fuego, ¿de acuerdo? Arde, quema, duele, y entonces lo suelta el hielo. Le dolió. Puede ser que llore con el hielo, pero no es un dolor traumático, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo más enigmático es que aunque le generó dolor, el hielo en su manita y la soltó, obviamente que segundos después se va a recuperar, ¿de acuerdo? Hay una propensión a la recuperación. Y en vez de repeler el objeto del dolor, en vez de alejarse del objeto del dolor,
vuelve a él. Hay una recurrencia al dolor. Y luego lo suelta, y en la medida en que deja de ser menos traumático, entonces vuelve, hay más recurrencia al dolor. Lo que está descubriendo el psicoanálisis, hay una especie de propensión a volver a aquello que nos daña. Es la pulsión destructiva. Y luego entonces, yo una vez que ya ha emergido la pulsión de muerte, la complejidad humana, o más bien lo humano se complejiza, emerge la complejidad en lo humano. Y aquí vienen las grandes obras finales del psicoanálisis, donde se va a debatir qué es lo que predomina, si la pulsión de vida o la pulsión de muerte. Pero eso es lo que finalmente la hipótesis filosófica en el psicoanálisis es que eso somos, que somos una lucha entre la vida y la muerte, que tenemos una propensión a amar y una propensión a destruir. Y luego vienen algunos tratados sociológicos en el psicoanálisis, como El malestar en la cultura, que es un libro muy hermoso, una obra muy hermosa. Ya a finales de la vida de Freud, los últimos años, Freud fallece en 1939. Entonces Freud, incluso viene una carta que es muy importante precisamente en este contexto, que de entre Einstein y Freud, las Naciones Unidas, después de la Primera Guerra Mundial, una especie de Naciones Unidas, porque no había nacido, pero una organización mundial, ¿no?, que es el preámbulo de las Naciones Unidas, invitan a un concurso entre los grandes personajes de la época, un intercambio epistolar. Entonces le piden a Einstein, que era un personaje famoso, que elija a otro personaje famoso para mandarse correspondencia, pero que sea pública. Y entonces Einstein elige a Freud. Albert Einstein elige a Sigmund Freud para mandarse correspondencia pública, obviamente. Es una carta que se publica y entonces Freud le tiene que contestar. Y entonces Einstein le pregunta a Freud, ya en esos años, digo, ya prácticamente era un viejo que estaba reflexionando sobre la especie humana. Le pregunta Einstein a Freud si estamos condenados a la guerra. Los seres humanos estamos condenados a vivir siempre peleando o matándonos. Y entonces allí hay una respuesta de Freud que es muy, para mi gusto, fundamental, pero que no les voy a decir la respuesta. ¿De acuerdo? Todo queda en el aire. Donde Freud, en primer lugar, le responde de manera muy irónica, ¿no? Le dice que no esperaba que le hiciera una pregunta tan obvia. Que es evidente que le dice a Freud, a Einstein, de manera muy respetuosa, le dice que él sabe tanto que Einstein sabe tanto de psicología como él de física, ¿no? Quiere decir que casi prácticamente no hay puentes de comunicación entre uno y otro. Sin embargo, Freud va a tratar de exponer o de resumir algunas de las posiciones del psicoanálisis. Y en esa respuesta, que es casi lo último que escribió Freud, lo último, aunque tiene algunos escritos póstumos, Freud no se inclina ni por una ni por la otra. Freud no se inclina ni por la pulsión de vida ni por la pulsión de muerte. En todo caso, son las circunstancias las que hacen que predomine una cosa u otra pulsión en la especie humana. Pero bueno, va a dejar abierta esa gran incógnita, Freud, ¿de acuerdo? Lo que va a decir es que, eso sí, algo fundamental, la guerra y la violencia van a estar presentes siempre en la especie humana. Incluso la violencia para frenar la violencia. Es decir, si estamos condenados a la violencia o la destrucción por la violencia, solamente entonces una contraviolencia podría frenar la violencia. Y solamente una violencia podría estar atenta a que no hubiera violencia. Pero entonces se contradice a sí mismo. La violencia es consustancial. La violencia es parte consustancial, ya sea para la no violencia o para la violencia. Pero es consustancial. La humanidad y la violencia es constitutivo, es pulsional, es parte. No es lo único, pero es parte de la especie humana. Después de la muerte de Freud vienen algunos desarrollos. Y ya quisiera terminar porque los he hostigado mucho con esta reflexión. Muchos otros filósofos han preocupado por el destino de la especie humana, no somos los únicos. Reich fue uno de los primeros que continuó esta discusión. Y Wilhelm Reich, que fue un discípulo de Freud, un discípulo muy cercano a él, también en Viena, trabajó en Viena y tenían una misma formación. El problema con Reich es que se hizo marxista. Y entonces Freud, pues ya, ¿no? Lo tuvo que expulsar de su pequeño círculo porque era mucha osadía ser psicoanalista y además marxista. Y los marxistas lo expulsaron porque era mucha osadía ser psicoanalista y luego además de marxista. Entonces, como les digo, fue el primer perseguido de la especie humana. Apestado por los psicoanalistas por marxista, apestado por los marxistas porque era psicoanalista. Total que era incompatible. Finalmente cayó exiliado
Obviamente que también fue perseguido por Hitler, porque fue uno de los primeros que denunció, sino es que el primero que denunció la barbarie hitleriana y el holocausto nazi. Y mucho antes, cuando el Partido Nacional Socialista Alemán andaba de campaña, Reich escribió un hermoso libro, una investigación que se llama La psicología de masas del fascismo, donde denuncia la barbarie, el salvajismo del partido fascista. Y fue repudiado incluso por la gente de izquierda y por los comunistas. Y años después de la Segunda Guerra Mundial, quedó demostrado que Reich tenía razón, que el fascismo es una barbarie. Sin embargo, a pesar de la lucidez de este gran pensador, va a morir exiliado en Estados Unidos y en la cárcel, acusado de loco, ¿no? En fin, Reich no aceptó la pulsión de muerte. Reich no estaba de acuerdo con esta hipótesis freudiana y entonces planteó que no era que era la pulsión, que nada más había una pulsión, la pulsión de vida. Y entonces que la energía, el alivio, al no poder ser libremente, ¿de acuerdo? Aplicada al objeto, investida, cuando no dejamos que las investiduras de objeto, cuando el alivio invista a los objetos, cuando impedimos que el alivio pulsional invista al objeto, cuando se interfiere un obstáculo en esa investidura de objeto, entonces esta energía se regresa al yo y se convierte en violencia. Entonces lo que va a plantear Reich es la sociedad represiva, que hay una relación entre la represión sexual y la explotación en el capitalismo. Que el ser represivo, cuando reprimimos esta pulsión, nos volvemos violentos, que es la violencia, tiene que ver con el nivel de represión sexual, que hay una relación entre poder, capitalismo y sexualidad. Y entonces nos va a plantear la revolución sexual. Solamente una sociedad que no sea reprimida, la libido va a fluir libremente y vamos a poder amar, va a predominar la vida sobre la muerte y sobre la violencia. Entonces para Reich no existe la pulsión de muerte. Y luego vienen otros filósofos, como por ejemplo Erich Fromm, que seguramente ustedes lo conocen, es uno muy conocido, El arte de amar, Miedo a la libertad. Erich Fromm es uno de los teóricos de la escuela de Frankfurt más conocidos que hay en el mundo y que más ha difundido. Y para Erich Fromm sí existen las dos pulsiones, pero la pulsión de vida predomina sobre la pulsión de muerte. Y según Fromm pues el estado actual de la humanidad es una muestra ineludible de que la vida ha predominado sobre la muerte. Si no, pues ya nos hubiéramos exterminado. En fin, Herbert Marcuse va a plantear, es otro de los teóricos que va a continuar y para Marcuse, las dos pulsiones existen. No predomina una sobre la otra. Va a continuar la tradición freudiana de plantear de que son las circunstancias las que hacen que predomine una o predomine otra. Entonces, partiendo del supuesto de que somos buenos y malos, de que luchamos por la vida y que luchamos por la muerte, de que el amor y la destrucción son elementos consustanciales, dialécticos, ¿no? Elementos dialécticos, hegelianos, de un mismo fenómeno dialéctico. Si eso es lo que somos, un ser en lucha, complejo, en contradicción. Para Marcuse, las circunstancias son las que marcan que predomine una cosa u la otra. Por lo tanto, habría que liberar la sociedad, ¿no? Generar una sociedad que no fuera reprimida. Así nos plantea Marcuse en Eros y Civilización, uno de los grandes libros de la década de los 60, que se va a convertir en el manifiesto del movimiento estudiantil antiinstitucional de los 60 alrededor del mundo, y va a plantear luchar por un mundo donde no haya explotación y represión sexual. En fin, ya más centrado en la década de los 50 del siglo XX, los lacanianos, los que son continuadores de la interpretación freudiana, van a defender el predominio de la pulsión de muerte. Lacan va incluso a tejer lo simbólico. Acuérdense que hay un trabajo entre lo real, la realidad, lo simbólico, lo imaginario, a partir de la pulsión de muerte, el predominio de la pulsión de muerte. Es decir, que al final de cuentas, lo simbólico, el gozo, Lacan construye una categoría de gozo. El gozo es el placer en el dolor. Y entonces, que los seres humanos no tenemos capacidad para acercarnos al placer y que lo hemos tergiversado con el gozo. Quiere decir que nosotros las cosas que disfrutamos en realidad nos destruyen. Ejemplos, ¿no? Ejemplos como las cosas que nos gustan. El azúcar, por ejemplo, nos gusta el dulce, pero es autodestructivo y no podemos contenernos y nos genera dependencia. Así sucede con las drogas, con el sexo, con las relaciones humanas, con el fútbol. El fútbol nos gusta ver el fútbol, pero es profundamente destructivo el fútbol. Es una actividad enajenante, porque es un espectáculo de circo romano,
equipos que compran los capitalistas, nos manipulan, les compramos, les consumimos y nos tienen idiotizados, las masas se idiotizan. Y luego se genera chauvinismo, creación de una falsa identidad. Se pelean entre sí los pobres por unas identidades que le construyen los explotadores. Entonces el fútbol, el béisbol, los deportes son espectáculos para las masas, para dividirlas, para enajenarlas, para embrutecerlas. Y nos encanta, disfrutamos del embrutecimiento, nos encanta el dolor, embrutecernos. Lo que Gramsci construyó como hegemonía, el placer de los oprimidos por su propia condición de opresión. ¿Cómo disfruta el oprimido su condición opresiva? Entonces para Lacan esta pulsión de muerte se convierte en gozo. Lo que no podemos experimentar el placer. Estamos impedidos de acercarnos al placer y lo hemos sustituido por el gozo, por lo autodestructivo. En fin, ha habido en la actualidad muchos filósofos que se han tomado de una, que son freudianos, que retoman a Jung, que retoman a Reich, que retoman a Fromm, que retoman a Marcuse, que son lacanianos. Zizek, por ejemplo, es un marxista, neomarxista lacaniano, pero es una tendencia. Y ellos le dan, en los lacanianos predomina la pulsión de muerte. En otros predomina la pulsión de vida, en otros no predomina ninguna. Son las circunstancias las que determinan qué somos, finalmente. Lo que me lleva la investigación que les digo que les estoy compartiendo y que está en curso es la pregunta de ¿qué somos? ¿Qué somos la especie humana? ¿Qué ha dicho la teoría, la filosofía, la ciencia? ¿Qué somos? Somos autodestructivos, tenemos remedio la especie humana. Frente a la barbarie del siglo XXI, el COVID, la pandemia, la explotación, la devastación ecológica, es evidente que el planeta no aguanta más, ¿de acuerdo? La especie humana está al borde de su destrucción. No es un catastrofismo teórico. Desafortunadamente hay evidencias indebatibles sobre la tendencia destructiva de la especie humana. Vuelvo otra vez a donde inicié. Miren, hay un hermoso libro que les recomiendo de Naomi Klein, que es una periodista canadiense que se llama, ha publicado varios libros muy famosos, como el libro de la teoría del shock, el de las marcas, el no logo, y últimamente publicó, creo que fue en el 2010, quienes ha publicado cada década, esto que se llama, esto lo cambia todo, capitalismo contra el cambio climático. Es un libro, es una investigación extensa, pero muy interesante, fundamental. ¿Y qué dice Naomi Klein? ¿Cuáles son las tesis de Naomi Klein después de una ardua investigación sobre el asunto del cambio climático? Lo que plantea Naomi Klein es que en el siglo XX se han explotado los combustibles fósiles, que ha generado la contaminación global, planetaria, el cambio climático. Y esta explotación de los combustibles fósiles en el siglo XX ha generado que hay un sobrecalentamiento del planeta. Ustedes saben que nunca en la historia de este planeta había tenido un calentamiento global, quiere decir unas temperaturas tan altas. Eso lo conoce la ciencia porque hoy se tienen evidencias directas, ya no hay evidencias indirectas, a través del hielo. Cuando los geólogos estudian las diferentes capas del hielo en la Antártida, se puede tener una historia gráfica de la temperatura en el planeta. Y nunca como antes, nuestro planeta se ha sobrecalentado. El sobrecalentamiento del planeta lleva al descongelamiento de las capas de hielo en la Antártida, el aumento de los niveles del mar, etc. Y la devastación, quiere decir, esto viene a una especie de caos, ¿de acuerdo?, ecológico planetario. Esto ha sucedido durante el siglo XX. Dice Naomi Klein, si el ritmo de explotación de los combustibles fósiles es semejante en el siglo XXI, en los próximos 100 años, pues se supone, no se requiere ser matemático ni científico, pues que vamos a sufrir el mismo nivel de sobrecalentamiento que sufrió el planeta en el siglo XX. Y si esto es así, y si no hay una tendencia que detenga este sobrecalentamiento en el planeta, dentro de 100 años, el mundo no va a ser igual. Nuestros hijos, nuestros nietos, no van a vivir en el mismo planeta en el que vivimos nosotros. Síntoma, el COVID. El COVID-19 es el primer síntoma, es la primera alarma de algo mucho más catastrófico que está por venir. El capitalismo es autodestructivo. El capitalismo, con su afán de ganancia, de riqueza, de deforestación. Ya vieron ustedes los automóviles, la energía en el norte, en el sur. Como la ganancia es la que ha vertebrado la explotación de los combustibles fósiles. Para poder revertirse tendríamos que dejar de explotar los combustibles fósiles. Y ningún régimen,
Ni los comunistas, ni los socialistas, ni López Obrador, ni Peña Nieto, ni el PAN, ni el PRI, ni nadie, ningún partido ha frenado la explotación de los combustibles. Parece que esto no es una preocupación de la especie humana. Parece que ninguna tendencia política está preocupada por la sobrevivencia de la especie. Es decir, el capitalismo va con las diferentes tendencias, se sigue explotando los combustibles fósiles. La pregunta es si vamos a sobrevivir. Es decir, si vamos a sobrevivir a esa tendencia rapaz del capitalismo. ¿Qué somos la especie humana? Realmente es lo que queremos, hasta nosotros, la autodestrucción. Estoy como uniendo dos reflexiones, ¿de acuerdo? Se fijan, el nivel de la barbarie y lo que somos. Voy a un poco a terminar. Diría yo que tenemos, ¿cuál es la conclusión? ¿Somos buenos, somos malos? Pues mi conclusión sería la siguiente. A ver, voy a volver a compartir mi escritorio con una última filmina, ¿está bien? Y ya no más. Miren, me voy a ir hasta el final. Ya no les puedo compartir toda mi presentación, pero me voy hasta el final. Miren, a la par que estamos nosotros confinados aquí con lo del COVID, la mortandad, el sufrimiento humano, las lamentables pérdidas que hemos sufrido todos y que seguimos sufriendo de nuestros seres queridos aquí, en lo cercano. Se hizo público que una empresa particular, Space, pretende lanzar su primera misión de carga a Marte en el año 2022 y enviar seres humanos hacia el planeta rojo, solo 2 años después de esta primera misión. Esto quiere decir que hay una empresa, por primera vez en la historia de la especie humana, hay una empresa particular que se está proponiendo, que tiene capital para mandar una misión de excursión a Marte, a explorar condiciones de vida en aquel planeta. Obviamente que van a crear una especie de colonia, ¿de acuerdo? Con una atmósfera donde se puedan adaptar los seres humanos. Y esta misión se hizo gracias a que hay un director ejecutivo, ya lo vieron, ¿no? Elon Musk, que durante un congreso internacional de astronáutica, anunció al público que en el año 2000 mandan su primera misión a Marte, ¿de acuerdo? Y que esta misión se va a financiar con capital privado. Incluso, en este anuncio, el director de la empresa Space vendió boletos en esta primera misión a Marte a particulares. Vendió, esto quiere decir que los grandes capitalistas, los dueños de dinero, los poderosos de este planeta, también, igual que nosotros, están preocupados por el destino de la especie humana. Pero ellos ya encontraron una solución. Ellos, los que compraron boleto, y lo compraron con algunos millones de dólares. Eso porque ya no hay boletos. Porque con ese capital se financió esta misión a Marte. Es público. Ya tienen los propulsores y van a rentarla a la NASA misma para esta misión. Para que una empresa particular, estas misiones son tan costosas, que ninguna empresa había podido financiar un proyecto espacial por sí mismo. Por eso fue la URSS, fue Estados Unidos, la NASA, los estados, los que tienen capacidad económica y científica para poder incursionar en el espacio. Bueno, pues ya se acabó. Hoy hay empresas con una magnitud de capital, y Space es una, pero va a haber más, ¿de acuerdo? Con una magnitud tal de capital acumulado que está haciendo incursiones espaciales, particularmente a Marte. Bien, estas incursiones se están financiando con capital privado, con boletos, con derechos para participar en estas primeras excursiones al planeta rojo, en una cápsula que está adecuada para condiciones humanas. Los capitalistas ya encontraron la solución. Se van a Marte. Los capitalistas, los que destruyeron, los culpables, los que han acumulado capital, dinero, a costa del ecosistema de la humanidad, de las especies que se han exterminado en los últimos 100 años, los miles de especies exterminadas por la devastación ecológica. ¿Y nosotros? ¿Y la humanidad? Esa es la pregunta que me hago. Lo que yo digo es que si la especie humana, no importa qué es lo que somos, finalmente es filosofía del psicoanálisis,
¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Son las circunstancias? ¿Qué somos? La filosofía no es definitiva, no hay un juicio inapelable. Sigue siendo una incógnita. ¿Qué somos? Pero la destrucción está ahí presente, la violencia. Lo que yo planteo es que independientemente de lo que seamos los seres humanos, lo que somos, el elemento constitutivo, tenemos que luchar por la vida. Si nuestra naturaleza es destructiva, entonces tendríamos que luchar contra nuestra propia naturaleza. Si el humano es destructivo, goza del dolor, a lo lacaniano, entonces habría que fundar desde ya, hoy mismo, un movimiento antihumanista, que vaya en contra de lo que es el ser humano y que luche por la vida. Si el ser humano es fundamentalmente alguien que predomina la pulsión de vida, pues entonces seamos humanistas, quitémosles, y si son las circunstancias, entonces cambiemos las circunstancias. Tenemos que cambiar, pero en cualquier caso, ¿de acuerdo? La apuesta es por la vida. Ya sea que luchemos en contra de las circunstancias y además estemos luchando contra nuestro propio ser constitutivo, sobre nuestro ser óntico. Es una lucha antióntica, quiere decir, si nuestra esencia está la destrucción, entonces tenemos que luchar contra lo que hemos sido, tenemos que autodestruirnos, pero con esencia, para sobrevivir. Es una autodestrucción, es una muerte para vivir. Si solamente destruyendo nuestra esencia, luchando contra lo que somos, podemos seguir siendo lo que somos. Pero la apuesta seguirá siendo para el pensamiento crítico en el siglo XXI la lucha por la vida. Entonces hoy, el pensamiento crítico no está pensando en el comunismo, no está pensando en el socialismo y no está pensando en la lucha de izquierda y derecha. Está pensando hoy, el pensamiento crítico es anticapitalista, radicalmente anticapitalista, inflexiblemente anticapitalista. Y va más allá de los partidos políticos y de las tendencias y de los personajes. Y va más allá de las naciones y de los chauvinismos. Hoy es la especie humana. Hoy el planeta es una pequeña aldea global. Y hoy la apuesta del pensamiento crítico en el siglo XXI es la lucha por la humanidad, por la vida. ¿Capitalismo o sobrevivencia? Gracias, Jesús. Doctor, muchas gracias a usted. Muy reflexiva esta última parte, ¿no? Y dolorosa también, pero urgente al mismo tiempo. Hay una pregunta del doctor Andrade, se la formulo y al mismo tiempo aprovecho para decirle que le manda sus saludos. La pregunta del doctor dice, ¿la educación y qué tipo de educación nos puede al menos dar la oportunidad de sobrevivir? Esa sería la primera pregunta. Bien, primero que un gusto igual un saludo para el doctor Andrade, acá a la distancia, ¿no? El papel de la educación es complejo porque hay un nuevo contexto complejo, ¿de acuerdo? Primero tenemos que reinventarnos, recuérdenlo, hay que dejar los chauvinismos, ya no hay que pensar en nacionalidades, nacionalismos, en pequeños grupos, hay que vernos como una especie humana, tenemos que construir una nueva identidad planetaria, es fundamental para el pensamiento crítico. Cualquier intento de construcción identitaria fuera de esta idea de aldea global es autodestructiva. Hoy somos la humanidad, pero la humanidad también es muy abstracta. Es decir, la humanidad es todo y es nada, ¿no? También no hay que perder de vista ese asunto de la especie humana. A pesar de que estamos preocupados por la especie humana, de que ya no reconocemos los nacionalismos, hay que reconocer que esta humanidad está vertebrada por la lucha de clases, por el capitalismo, y que hay quien está ganando, está enriqueciéndose a través de la devastación, de la depredación, de la relación capitalista, y hay quienes padecemos esta depredación. Entonces, esta humanidad es una humanidad, sí, estamos preocupados, pero es una humanidad irracional, irreflexiva, porque está metida, está afanada en una lucha de clases, en la ganancia, en la explotación. Y esto la vuelve irracional. Es una sociedad humana sin conciencia, sin racionalidad. Entonces, el papel de la educación es importante que
se replantea una educación que no parta de modelos educativos nacionales, que no responda a la lógica del capital, sino una humanidad, una educación que responda primero a denunciar la irracionalidad de la especie humana y preocupada por el destino de la humanidad y por el planeta. Obvio, estamos hablando de otro tipo de educadores, capitadores radicales, inflexibles, radicales contra el capitalismo. Dentro del capitalismo no hay posibilidad de sobrevivencia, podemos matizarlo. Pueden llegar gobiernos populistas y con una vocación social, a lo mejor menos destructivos y menos nocivos que los que hemos tenido, corruptos, rapaces, asesinos, obvio. Pero la lógica en el fondo sigue siendo rapaz, siguen siendo los combustibles fósiles, siguen siendo estos proyectos extractivos los que en última instancia van a llevar pues a la destrucción planetaria. Entonces tenemos otro tipo de vocación, claro. Un tipo de vocación que deje de ser, un tipo de vocación que deje de ser chauvinista, ¿de acuerdo? Local, global. Tenemos una nueva identidad. Y el papel de educador es fundamental, de las educadoras. Es fundamental. Tejer puentes de nuestra nueva identidad planetaria, radical, anticapitalista. Hoy, o se es anticapitalista, o no se es educador. Porque ¿qué tipo de educador tiene derecho a plantarse frente a un grupo de estudiantes con una posición catastrófica? Yo siempre, todos los semestres, les pregunto a mis estudiantes, son estudiantes de universidad, trabajo en la universidad, en la UPN, tenemos jóvenes ahí, licenciaturas, y siempre les pregunto que si qué es más viable, qué es más posible, cambiar el capitalismo de forma radical, construir un mundo racional donde no haya explotación, injusticias, o destruirnos. ¿Y qué creen? La respuesta es nada alentadora. Estos jóvenes son catastrofistas. Ya aceptaron la destrucción de la especie humana como destino y como fatalidad. Tenemos que revertir este imaginario. Ese es el papel del educador. No sé si lo responde. En el siglo XXI. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que creo que va un poco relacionada con lo que acaba de comentar, pero igual la planteo quizás para reforzar. Dice, ¿qué papel juegan los jóvenes en este momento cuando están inmersos en una educación tradicionalista y cierta enajenación de su entorno? Como docentes, ¿qué nos corresponde? La plantea Sandra Freire. Bien, espero que se escuche mejor. Subí un poco el volumen. Sí, se escucha bien, doctor. Sí, un poco, bueno, la reflexión era sobre igual, ¿no? Para las nuevas, no sé si lo respondí en esa pregunta de cuando siempre que platico con los estudiantes con los que yo comparto, ¿no? Con los que convivo, que tienen una posición muy catastrofista, lo siguen teniendo. Sin embargo, estos jóvenes, no es desalentadora la posición de las nuevas generaciones. Estos jóvenes están más informados que nosotros. Por ejemplo, he hecho una especie como de diagnóstico, no diagnóstico, sino yo podría decir una sumergión en el imaginario del pensamiento actual. Los jóvenes de hoy, por ejemplo, no ven televisión, son la generación del Netflix. Ya no ven las telenovelas, sino que ellos eligen la programación. Eso es importante. Una generación que transita de las telenovelas al Netflix. Bueno, muy bien. Son los jóvenes de las redes sociales. Son los jóvenes de la imagen. Estos jóvenes no leen, sino que ven. ¿De acuerdo? No leen. El texto les repele cualquier tipo de texto. Estos jóvenes ven. La imagen los tiene secuestrados. Escuchan. Tenemos una nueva generación. Esta generación a lo mejor puede tener más posibilidades de información, de comunicación. Los medios de comunicación, las redes sociales han revertido, se pueden convertir en un instrumento político. Pero es el papel del educador el que esos jóvenes tienen que encontrarse un educador que afronte estas nuevas circunstancias. Quiere decir esto, los medios de comunicación sirven lo mismo para enajenar y someter que para revelar y para liberarse. Pero entonces es el educador, la educadora la que va a tener que interactuar con esos jóvenes, problematizarlos, para que utilicen estas nuevas herramientas como herramientas de liberación. Por sí solas no se dan. Quiere decir,
Lo que hacemos es que le tenemos miedo a la información. Y lo que hace el docente es que les prohíbe. Tienen prohibido usar el celular en clase. No lo pueden usar. Porque la maestra sabe que le gana, que el WhatsApp es más atractivo que el discurso aburrido que está echando el profe ahí enfrente. Y los chavos están acá con su WhatsApp, con su teléfono, cotorreando y burlándose de la maestra y del profe, ahí en su barba. Entonces, pues, la primera reacción es prohibir. Se prohíbe el uso de la tecnología. Y la prohibición genera el objeto del deseo. Cuando uno prohíbe algo, entonces emerge el objeto del deseo, se hace más grande. Entonces es un reto. Como no me dejan usarlo, entonces lo uso, porque eso me provoca, me reta, eso es el objeto del deseo. Lo prohibido genera el objeto del deseo, es erótico. Lo erótico, la perversión, quiere decir la pulsión aplicada, pero no de manera pública, sino oculta. Entonces el objeto y la perversión son hijas de la prohibición. Entonces lo que hace la prohibición es exacerbar el deseo. Ahora, el libre albedrío del uso también es tan nociva como la prohibición. Así como la prohibición engendra el deseo, el libre albedrío, bueno, entonces, ustedes véanlo. Porque resulta que hay una industria cultural de masas, los que generan la imagen, los que te venden. No te venden un producto, te venden una ilusión. No te venden la Coca-Cola, te venden la ilusión de que si tomas Coca-Cola eres libre, eres individual, eres feliz, eres pleno. Entonces te venden una ilusión. No te venden unos zapatos, te venden una necesidad de consumo. Si compras los zapatos, entonces, porque en los catálogos de zapatos, por ejemplo, no venden los zapatos, sino el modelo. Es la mujer que aparece ahí casi desnuda, modelando los zapatos. Entonces, cuando alguien compra zapatos, se está imaginando que si compra los zapatos se va a ver como esa modelo. Y entonces emerge la necesidad de consumo. Hay que estar delgado, ir al gimnasio, comprarse un carro para poderse parecer a la modelo. Entonces, el libre albedrío nos va a intoxicar de basura ideológica. Nos van a vender, nos van a cosificar el alma. Es tan nocivo la prohibición como la libertad. La alternativa es la lectura crítica. Hay que aprender a leer críticamente el mundo. Y eso lo hace un educador. Un educador debe aprender a alfabetizar el mundo, alfabetas del mundo, no de las letras, del mundo. Tenemos que convertirnos los educadores en alfabetas del mundo. Debemos dejar de ser alfabetas de las letras y convertirnos en alfabetas del mundo. Enseñarles a nuestros estudiantes a leer el mundo, no las letras, el mundo, a decodificar la ideología, la basura que están consumiendo de manera cotidiana a través de la tecnología y convertir esa tecnología en una herramienta de liberación. Entonces, hay que proclamarnos como alfabetas del mundo. No sé si respondí, Jesús. Sí, sí, doctor. Hay un comentario de José Antonio que dice, compleja pero extraordinaria conferencia entre el capitalismo y la sobrevivencia. Me quedo con la sobrevivencia, con los que se quedan, con los que nos quedamos, con la pulsión de vida para una relación consciente y comunitaria. Es un comentario que manda José Antonio. Yo tengo una pregunta, doctor, personal, sobre esto que plantea Adorno, sobre después de ver, ¿no?, el Holocausto, ¿no?, plantea qué sentido tiene el mundo después de la barbarie. Ahorita con el comentario de José Antonio, ¿qué tan pertinente sería pensar en una experiencia igual de otro pensador judío, alemán, que vivió el mismo panorama, pero en esa misma experiencia su posicionamiento es un tanto contrario? Él dice que hay que pensar el principio esperanza, ¿no?, el todavía no. Y es Bloch, Ernst Bloch, ¿no? Entonces, ¿qué tan posible sería eso en este momento de que realmente es catastrófico? ¿Sería ilusorio pensar así? ¿Es necesario pensar así? ¿Cuál sería su punto de vista, doctor? Sí, ese es un libro clásico, ¿no? El Principio de Esperanza de Bloch, de la misma época, por cierto. Sí, es un libro clásico. Bueno, lo que pasa es que estos fundadores de la teoría crítica, sin lugar a duda,
también son intersticiales. Cuando yo digo intersticiales, eso quiere decir que acudieron a todas las herramientas que tenía la filosofía, la ciencia, el saber humano para poder hacerse así estas interrogantes. Fueron psicoanalistas, historiadores del arte, fueron muy polifacéticos en su formación y en sus argumentos. El mismo libro está lleno de argumentos. Adorno era, ya ven, era un historiador del arte, filósofos, políticos, psicoanalistas, pues trataron de un esfuerzo de no de desechar, ¿de acuerdo? Eran antidogmáticos. Por eso se volvieron también antitotalitarios, recuerden, fueron enemigos del comunismo porque era muy totalitario, porque estaba también, según ellos, o descubrieron que había una lógica opresiva que vertebraba también el totalitarismo. Y entonces se van a proclamar en contra del capitalismo, de la explotación, pero también de todo tipo de totalitarismo y de intolerancia. Entonces es este afán antidoctrinario el que nos convence, por el que murieron, por el que lucharon. Y contrario a Bloch, Adorno es muy pesimista, muy pesimista, muy pesimista. De hecho, hay una historia ahí, Jesús, que te quisiera compartir, rápida. Horkheimer no era tan pesimista, él sí creía en la liberación, en que la especie humana se iba a liberar, a alcanzar la emancipación. Y Adorno empezó, obvio que es producto de su historia y su contexto, empezó a decepcionarse de la especie humana. Incluso empezó a cuestionar el voluntarismo y cómo el ser humano está cercado por las circunstancias y lo vuelve un ser, lo va a embellecer, se vuelve un ser vil. Y entonces en ese momento de la historia, en 1944, en el exilio, se encuentran los dos, se encuentran y hacen este manifiesto, ¿no? Este manifiesto para mi gusto, que es una investigación pesimista, así le vamos a llamar, el pesimismo de Adorno. Hay un libro más pesimista que es la dialéctica negativa. Y entonces, más adelante, era un pequeño manuscrito que hicieron en Estados Unidos, me parece que en Los Ángeles. Lo escribieron ahí entre los dos, lo escribieron, se lo dictaron a alguien. Estaban los dos ahí, imagínense, encerrados en el exilio, con condiciones de pobreza, de mucha carencia y comprensión y aislamiento. Y entonces estaban en un pequeño edificio, en un pequeño cuarto. Y entonces tenían un estudiante que les ayudaba, obviamente, a escribir, a algunos colegas, era un trabajo en equipo. Entonces ellos estaban ahí parados, de pie, todos juntos, y iban dictando, y platicando y dictando, y alguien iba escribiendo. Entonces fue una especie de manuscrito, pero era un manifiesto. Y así fue como nació este pequeño libro de la dialéctica de la ilustración, fundamental, central, ¿no? Entonces se mecanografió, ya ven que antes eran mimeógrafos, se mecanografió, se mandó al mimeógrafo, y se repartió así para los amigos, para los colegas. Y años después se publicó el primer libro, después de que acabó la Segunda Guerra Mundial. O sea que ahora se pudo publicar como libro. Y este libro se vendió, se agotó. Y entonces el editor les pidió una segunda edición, que se juntaran. Después de 5 años, ya no pudieron escribir la segunda edición, porque ya no coincidían. Y 10 años después, les volvieron a pedir una segunda edición, porque el libro era un texto de interés internacional. Y ya no pudieron volver a escribir. Se juntaron en Alemania, se regresaron a Alemania, se juntaron, y no pudieron escribir una segunda edición. ¿Por qué? Porque sus posiciones habían cambiado. Mientras que Horkheimer regresó otra vez a pensar en la esperanza. Otra vez, la esperanza contra el pesimismo. Adorno se hundió en el pesimismo. Bueno, muy bien. Solo esta pequeña historia, ¿no? Creo que en veces el pesimismo es una tormenta de lucidez. No soy pesimista, pero en veces el pesimismo tiene pequeños destellos de lucidez. Lucidez de la especie humana. Es un pesimismo militante, Jesús. No es un pesimismo que esté condenado. Adorno no condena a la especie humana, no la condena, ni renuncia, ni se cruza de brazos a esperar a que se destruya. Pero frente al pesimismo de la especie humana reivindica, ¿no?, la emancipación. Pero como producto de la muerte, o sea, hay una especie de la muerte filosófica del sujeto. Si solamente cuando la humanidad asuma que es autodestructiva, puede regenerar. La posibilidad de sobrevivencia está en la asunción de que no tiene posibilidades de sobrevivencia.
Es decir, la única posibilidad de sobrevivir es morir. Es cuando el sujeto acepte su muerte como tal, como ser óntico. Si, cuando hablamos cuando hablamos de la óntica, hablamos del ser, ¿de acuerdo? La óntica es el ser frente al objeto. Entonces estamos hablando de la muerte óntica del ser. Cuando el sujeto afrente su onticidad, la muerte óntica del ser, puede renacer, puede volver a ser. Entonces, este pesimismo es una especie de, para mi gusto, de un destello de lucidez. No es lo único ni lo mejor, pero hay que saber nutrirse, alimentarse de estos pequeños destellos de lucidez. Entonces, parece que la especie humana es muy destructiva, Jesús. Ya lo había visto Adorno en medio de ese pesimismo, pero no es para condenarnos, es para invitarnos a renacer. Entonces, hay que morir y renacer. Ese es como una especie de dilema filosófico. Sí, gracias. Gracias a usted, doctor. Parece ser que ya no tenemos preguntas. Me comentaron que, que compartiéramos sus libros. Me parece que en la página de la FELIT. Es muy grato haberla escuchado. Estamos agradecidos también por compartirnos su material. Habla como de una solidaridad y compromiso que tiene con la educación y con el conocimiento. Yo me quedo con una gran reflexión, ¿no? Sobre su conferencia. También, no solo con la reflexión, ¿no? Sino con la preocupación en el sentido de que es urgente, realmente es urgente, ¿no? Creo en eso coinciden todas las participaciones, todas las inquietudes, todas las preguntas, la ponencia, ¿no? En esa urgencia y sobre todo en eso que tenemos que resolver, ¿no? De cómo le vamos a hacer. Entonces, ahí está abierta todavía la pregunta y pues es un gusto que nos acompañara el día de hoy. Le agradecemos a la distancia. No, Muchas al gracias, contrario, doctor. es un gusto para mí, un honor y un placer, un abrazo a la distancia, ¿no? Ánimo. Gracias, doctor.